Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de asesorías Prepsum. El día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 4 en la página 120, pero antes de eso no olviden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido. Bueno, entonces vamos a comenzar. El ejercicio nos dice lo siguiente: se desea construir una escalera que cubra una distancia horizontal de 4 metros y una altura de 3 metros. Entonces nos preguntan qué longitud tendrá la escalera. Entonces observamos que aquí en la escalera aquí se nos está formando un ángulo de 90 grados. Entonces podemos nosotros formar un triángulo rectángulo que se forma de aquí a aquí. ¿Okay? Entonces este lado que no conocemos, es decir, la longitud que tendrá la escalera, podemos denotarlo con la letra X. Y esa vendría siendo nuestra hipotenusa. ¿Okay? Y en este caso, 4 metros y 3 metros van a ser nuestros catetos. Entonces, para encontrar la longitud de X, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso es X, entonces X al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, la suma de ellos. Entonces sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, X cuadrada va a ser igual a 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Entonces, X cuadrada va a ser igual a 25. Y despejando para X, vamos a tener que X es igual a la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Entonces, X es igual a 5 metros. Entonces, la longitud de esa escalera va a ser igual a 5 metros. Ahora, para el siguiente, el número 5, nos dice que una escalera de 1.82 metros se coloca contra una pared con la base de 0.6 metros de la pared. Entonces nos preguntan qué altura va a alcanzar esa escalera. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos aquí se nos está formando nuestro ángulo de 90 grados. Y los datos que nos están dando es este 1.82, que vemos que es nuestra hipotenusa. La hipotenusa, y este lado 0.6 es uno de los catetos, y lo que queremos encontrar es esta altura de la escalera, es decir, otro de los catetos que vamos a nombrar con la variable X. Entonces, igual, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso ya dijimos que la hipotenusa es este 1.82, entonces va a ser 1.82 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? Sería X al cuadrado más el otro cateto, que es 0.6 al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar, este 1.82 al cuadrado nos da 3.3124 igual a X al cuadrado más 0.6 al cuadrado nos da 0.36. Entonces vamos a despejar para la variable X. Vamos a este 0.36 pasarlo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 3.3124 menos 0.36, y eso es igual a X al cuadrado. Entonces, al hacer esa resta nos va a quedar 2.9524 igual a X al cuadrado. Finalmente, despejando para X, X va a ser igual a la raíz de ese 2.9524. Y eso nos va a dar 1.71. Entonces, finalmente X es 1.71 metros, que es las unidades con las que estamos trabajando. Entonces, esa va a ser la altura que va a alcanzar esa escalera. Ahora, el siguiente nos pide llenar los espacios en blanco de la siguiente tabla, siguiendo la definición de las razones trigonométricas y la figura del triángulo previo. Entonces, aquí tenemos que seno de A es igual a el opuesto al ángulo A entre la hipotenusa, es decir, es igual a entre C. Entonces, el coseno de A es por definición, es el adyacente al ángulo A, y eso entre la hipotenusa. Y esto va a ser igual a, el adyacente del ángulo A es el lado B, entonces es decir, B, entre la hipotenusa, que es C. Entonces vamos a tener que es B entre C. La tangente del ángulo A es igual al opuesto al ángulo A entre el adyacente al ángulo A. ¿Y cuál es el opuesto al ángulo A? Es el lado A. Y eso entre el adyacente al ángulo A, que es el lado B. Ahora, la cotangente del ángulo A, esta es la función inversa de la tangente, es decir, que ahora va a ser adyacente
al ángulo A entre el opuesto al ángulo A. Entonces nos quedaría B entre A. Si se dan cuenta, es lo contrario que la tangente. Aquí teníamos, nos había quedado A entre B y en la cotangente nos quedó B entre A. Ahora tenemos el siguiente, que nos dice que es hipotenusa entre adyacente al ángulo A y que es igual a C entre B. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la inversa de la función coseno. Entonces la función inversa del coseno es la secante. Entonces vamos a tener que secante de A va a ser igual a la hipotenusa entre el adyacente. Luego tenemos la cosecante de A. Esta es la función inversa del seno. Entonces, como es la función inversa, va a estar definida como hipotenusa entre el opuesto al ángulo A. Es decir, C entre A, que notamos que es lo contrario que nos había quedado en la función seno. Teníamos A entre C y ahora tenemos C entre A. Ahora vamos al siguiente. Tenemos el opuesto al ángulo B entre la hipotenusa. ¿Y esto qué es? Es la función seno. Pero ahora es el ángulo B. Entonces ahora es seno de B. Igual está definida. Tenemos que es B entre C. Ahora el coseno de B igual es adyacente al ángulo B entre la hipotenusa. Y ahora en este caso, ¿cuál es el ángulo adyacente al ángulo B? Sería el lado A, porque aquí ya nos están diciendo que el opuesto es B y la hipotenusa es C. Entonces, ¿cuál va a ser el adyacente? Va a ser el lado A. Y eso entre la hipotenusa que es C. Luego tenemos la tangente de B. Entonces la tangente de B dijimos que es el opuesto entre el adyacente. Entonces va a ser el opuesto al ángulo B, entre el adyacente al ángulo B. Y eso va a ser igual a el lado B entre A. La cotangente de B dijimos que es la inversa de la tangente. Entonces aquí va a ser ahora adyacente al ángulo B entre el opuesto al ángulo B y va a ser igual a entre B. La secante de B es la función inversa del coseno. Entonces va a ser hipotenusa entre adyacente al ángulo B. Entonces, ¿qué es hipotenusa? Es el lado C entre el adyacente al ángulo B. ¿Y cuál es el adyacente al ángulo B? Aquí lo tenemos. ¿Okay? Y va a ser igual a A. Y por último, aquí nos dice que es la hipotenusa entre el opuesto al ángulo B. ¿Y qué función es hipotenusa entre el opuesto? Es la cosecante. Va a ser la cosecante, pero en este caso es del ángulo B. Entonces es hipotenusa entre el opuesto al ángulo B. Entonces la cosecante es la función inversa del seno. Entonces aquí tenemos B entre C. En este caso ahora va a ser C entre B. ¿Okay? Entonces así quedaría esta tabla ya terminada. Ahora tenemos lo siguiente. Esta tabla nos da las funciones trigonométricas, nos pide encontrar cuál es el valor del ángulo complementario y su cofunción. Primero vamos a calcular el valor del ángulo complementario. Entonces, recordando, sabíamos que un ángulo complementario es aquel cuando al sumarse dos ángulos deben ser iguales a 90 grados. Entonces, ya tenemos aquí estos ángulos, entonces vamos a encontrar sus complementarios. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Va a ser igual aquí, como tienen que sumar 90 grados, vamos a hacer 90 grados menos lo que tengamos aquí, entonces sería menos 51 grados. Y eso va a ser igual a 39 grados. Entonces, este 39 grados es el ángulo complementario. Para el siguiente, va a ser lo mismo, 90 grados menos lo que tengamos acá, que es 58 grados. Y eso nos va a dar igual a 32 grados. Siguiente va a ser 90 grados menos 43 grados. Y eso va a ser igual a 47 grados. Ahora cosecante de 62 grados. Entonces vamos a hacer 90 grados menos esos 62 grados.
y nos va a dar 28 grados. Ahora el siguiente va a ser 90 grados menos 34 grados. Y eso va a ser igual a 56 grados. Ahora secante de 72 grados. Igual hacemos 90 grados menos 72 grados y eso nos va a dar 18 grados. El que sigue, 90 grados menos el ángulo que tengamos acá, que es 53 grados. 90 menos 53 nos da 37 grados. Ahora para la cosecante de 65 grados vamos a tener 90 grados menos 65 grados. Y eso nos va a dar 25 grados. El que sigue, 90 grados menos ahora 42 grados. Y eso nos va a dar 48 grados. Luego tenemos que va a ser 90 grados menos 36 grados. Y nos va a dar 54 grados. Y por último, la secante de 79 grados, entonces va a ser igual 90 grados menos 79 grados. Y eso nos va a dar 11 grados. Entonces todo esto que calculamos aquí es el valor del ángulo complementario. Por eso fue que restamos a todos los 90 grados. Ahora vamos a encontrar la cofunción. La cofunción va a ser, cada función trigonométrica tiene su conjunción, entonces vamos a anotar aquí cuál es. La conjunción del seno es, su conjunción es el coseno. La conjunción de la tangente es la cotangente. Y de la secante es la cosecante. O sea, y viceversa. El coseno es del seno, la cotangente es tangente y cosecante es secante. Entonces, esto se cumple siempre. Entonces, esto nos va a servir. Entonces, cuando tengamos una función trigonométrica y nos pidan su cofunción, vamos a poner la función que tenemos aquí y poner el valor del ángulo complementario, que ya lo calculamos. Entonces, para cotangente de 51 grados, ¿cuál es la cofunción? La cotangente, dijimos que sería su cofunción, sería la función tangente. Entonces, va a ser tangente del ángulo ahora del complementario, es decir, de 39 grados. Del coseno, ¿cuál es su cofunción? Sería la función seno. ¿Seno de qué? De 32 grados. Vamos a ir poniendo todo lo que ya calculamos aquí del ángulo complementario. La función cotangente, ¿cuál es su cofunción? Sería la tangente. ¿La tangente de qué? De 47 grados. La cosecante, su conjunción sería la secante. ¿La secante de qué? De 28 grados. La función seno, seno de 34 grados, su cofunción es coseno. ¿Coseno de qué? De lo que calculamos aquí, que es 56 grados. La función secante, secante de 72 grados, su cofunción sería la cosecante. ¿De qué ángulo? Del 18 grados. La tangente de 53 grados, su cofunción sería la cotangente. La cotangente de 37 grados. Luego la cosecante de 65 grados, entonces la conjunción de cosecante es secante. ¿Secante de qué? De 25 grados. La cotangente de 42 grados, su conjunción es la tangente. Tangente de 48 grados. Cosecante de 36 grados, su conjunción, la conjunción de cosecante es la secante. ¿Secante de qué? De 54 grados. Y por último, la secante de 79 grados, su cofunción de secante es cosecante. Cosecante de 11 grados. Entonces, así quedaría expresado para cada función trigonométrica su cofunción. Entonces, es en base a esto que siempre se cumple y los ángulos complementarios que aquí calculamos. ¿Okay? Entonces, eso sería todo hasta el video de hoy. No olviden compartir y darle like si les gustó el video para seguir viendo más. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.